Muy bien, vamos a empezar ahora sí. La cualidad de carácter es valentía. Sí, valentía. Ok, valentía, te leo Filipenses 1:20. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Sí. Entonces, ahí en tu manual se define valentía como la capacidad y la voluntad de esforzarse por lo que es bueno y verdadero y adherirse a ello, a pesar de la oposición, sabiendo que Dios siempre está en control. Sí, entonces, hay dos ideas. ¿Sí? Cuando preguntamos qué es valentía, hay dos ideas en tu definición. Lo primero es decir y hacer lo correcto, sin importar el costo terrenal. ¿Sí? Decir y hacer lo correcto, sin importar el costo terrenal. Y número dos, mantenerse comprometido con la verdad. Entonces, una cosa es decir y hacer lo correcto, y otra cosa es que ante la oposición te quedes ahí. ¿Sí? Entonces, valentía implica las dos al mismo tiempo. Mantenerse comprometido con la verdad. NTV. Comprometido en la verdad. Mantenerse comprometido con la verdad. ¿Y decides hacer lo correcto a pesar de que? Sin importar el costo terrenal. Sí, entonces, dos ideas. Uno, es decir y hacer lo correcto, sin importar el costo terrenal. Y dos, mantenerse comprometido con la verdad. ¿Sí? No solo decirlo una vez, sino mantenerte comprometido. Si lo bajamos al nivel de los niños, pues eso tiene que ver con decir la verdad siempre. Miss Nora nos enseñaba un versículo que no me preguntes dónde está, pero, me lo aprendí nomás. Y dice, aquel que aún en daño propio, aquel que jurando aún en daño propio, no por eso cambia. Y habla como de algo que Dios está admirando o alabando, ¿sí? Aquel que jura, aún en prejuicio propio, no por eso cambia. Sí, esta es la verdad. Aunque eso me afecte a mí, aunque eso me haga daño a mí, esta es la verdad, ¿sí? Esta es la verdad. Y la voy a sostener, aun cuando signifique algo malo para mí. Entonces es un principio que podemos enseñar a los niños. La verdad es algo que debemos de sostener, ¿sí? Podemos hablar de cuidar a otros. Generalmente tendemos a evitar los conflictos, la mayoría. Hay niños que su personalidad es más de entrar al conflicto, pero hay otros que cuando hay dos que están entrando al conflicto, mejor se van. Sí, y lo correcto es cuidar de todos. Si hay dos que están en conflicto, pues un tercero puede venir y tratar de mediar, o por lo menos traer un maestro que trate de mediar. Sí, entonces es algo que podemos enseñar a los niños. Y también podemos hablarles de hacer lo correcto aun cuando nadie esté viendo, ¿sí? O hacer lo correcto aun cuando otros de tus amiguitos te llaman a seguirlo, ¿sí? Creo que es Proverbios, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren convencer, persuadir, no consientas, ¿sí? Es decir, resiste, ¿sí? Que eso es valentía, mantenerse comprometido con la verdad a pesar de la presión, todo eso, ¿sí? Entonces, toma las dos ideas y trata de hacerlas prácticas para los niños. ¿En qué situaciones ellos deben de mantenerse comprometidos con lo verdadero y lo bueno? ¿Sí? Ahora, la pregunta que en realidad me gustaría expandir un poco más es de dónde nace la valentía. ¿Sí? ¿De dónde sale la valentía? Y hay 3 puntos, ¿ok? 3 puntos. ¿De dónde nace? Primero, la valentía es una virtud fundamentada en el amor. La valentía es una virtud fundamentada en el amor. Según de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Segunda de Corintios 5:14. Entonces, el amor de Cristo nos apremia, o la palabra apremia, otras versiones la traducen como nos domina, nos controla, nos constriñe, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que en virtud de nuestra unión con Cristo, cuando Cristo muere, todos aquellos que son suyos mueren también junto con Él, porque estamos unidos a Él. ¿A qué morimos? Morimos al yo, al orgullo, a la carne, a la insensatez, a la necesidad. Morimos de todo eso y ahora vivimos para Cristo. Es su amor lo que nos controla. Sí. Calvino decía, cualquiera que verdaderamente considere y medite en el asombroso amor que Cristo nos ha mostrado en su muerte, no puede sino estar ligado a Él en devoción total a su servicio. Es decir, cuando uno realmente empieza a considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? La única respuesta correcta es darnos totalmente en servicio a Él, ¿sí? Y eso implica
total, ¿sí? Aún en contra de lo que pueda venir, ¿sí? Eso es valentía. Policarpo fue uno de los mártires cristianos y es uno de los discípulos conocidos del apóstol Juan. ¿Sí? Y Policarpo es sentenciado a muerte porque se niega a negar su fe. ¿Sí? El emperador romano, el gobernador romano le dice: lo único que tienes que decir es muerte a los ateos. Pero según los romanos, los ateos eran los cristianos, porque no creían en los dioses romanos. Entonces, eso era todo lo que Policarpo tenía que decir: muerte a los ateos. Y con decir eso, hubiera salvado su vida. Sin embargo, la respuesta de Policarpo es: durante 86 años he servido a mi Señor, y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo entonces blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Durante 86 años lo he servido y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo voy a poder yo ahorita decir, ya no quiero nada? Entonces la valentía es una virtud que nace del amor que Dios manifiesta hacia nosotros. Y Policarpo finalmente muere quemado en la hoguera. Entonces, primero, la valentía es una virtud fundamentada en el amor. Segundo, la valentía es una virtud derivada. La valentía es una virtud derivada de la fe. En la historia de David y Goliat, tú y yo nos encontramos, ya todos la conocemos, nos encontramos con un ejército, están ahí muchísimas personas, luego viene Goliat y hace un desafío y nadie le contesta, está bien grande Goliat, tiene 7 dedos, pero de repente viene David y David escucha el desafío de Goliat y David está enojado con el ejército. ¿Por qué está David enojado con el ejército? ¿Cuál es la molestia de David ante el ejército israelita? El problema es que están de cobardes. ¿Sí? Porque para David, cualquiera del ejército pudiera haber vencido a Goliat. ¿Sí? Cualquiera que se hubiera levantado hubiera vencido a Goliat. ¿Por qué? Porque al desafiar al pueblo, Goliat estaba desafiando directamente a Dios. ¿Sí? Entonces, la confianza de David, cuando él se levanta y dice: ok, si nadie quiere, yo lo voy a hacer. ¿Sí? La confianza de David no estaba en él mismo. La confianza de David no estaba en que él podía, sino la confianza de David estaba puesta en Dios. ¿Sí? La valentía siempre es una virtud que se deriva de nuestra fe en Dios. ¿Sí? Por eso en nuestra definición dice: a pesar de la oposición, sabiendo que Dios siempre está en control. ¿Sí? Entonces, eso es lo que impulsa nuestra valentía, que Dios tiene el control. Entonces la valentía es una virtud derivada de nuestra fe. Y número 3, es una virtud cultivada en comunidad. La valentía es una virtud cultivada en comunidad. Y hay por lo menos 2 ejemplos en la Biblia. En primero está la oración. Te leo Efesios 6, 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Es Pablo hablando. Aquí termina la carta. Dice: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces la idea de Pablo aquí es: Pablo ya había estado predicando el Evangelio y por todo lo que tú y yo sabemos siempre lo había hecho valientemente, ¿sí? Pero aquí pide ayuda, ¿sí? Y no es que solo aquí pide ayuda, sino que todo el tiempo Pablo está pidiendo ayuda. Oren por mí, y tiene a sus compañeros, siempre está hablando de sus colaboradores, Epafras, Tito, Timoteo, ¿sí? Siempre está hablando de ellos. Pablo nunca está solo. La valentía no es algo que nazca de él por él solo, sino que es algo que se cultiva en comunidad, ¿sí? Y número 2, o sea, dijimos en comunidad a través de la oración y en comunidad a través de, número 2, el ejemplo de otros. Filipenses 1:4 dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Sí? Y la idea es que dependiendo de cómo tú y yo vivamos ante la tribulación y el sufrimiento, otros pueden cobrar valor al ver nuestras vidas. ¿Sí? Y también nosotros podemos hacer lo mismo cuando volteamos a ver a otros en nuestro círculo cercano que están viviendo conforme al Evangelio a pesar del sufrimiento y el dolor. Podemos cobrar ánimo, ¿sí? Podemos cobrar valor para hacer aquello que el Evangelio nos llama a hacer. ¿Sí? ¿Comunidad a través de qué? La segunda. El ejemplo de otros. Entonces se cultiva en comunidad a través de la oración y el ejemplo de otros.